¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches, sean bienvenidos a la Iglesia de Portales. Como cada miércoles tenemos un programa de servicio muy especial en el cual cada uno de ustedes pueden compartir sus gratitudes a Dios o también pueden hacer públicas sus peticiones al Señor. El día de hoy pueden ahí anotarlas en la parte baja de la página donde dice comentarios y estaremos orando por cada una de ellas. Les damos la más cordial bienvenida a la Iglesia de Portales y aún a la distancia les mandamos un caluroso abrazo y un saludo, deseando que Dios esté bendiciendo cada uno de sus hogares y de sus familiares. Vamos a empezar, después de esta bienvenida, a alabar el nombre de nuestro Dios. Adorémoslo con júbilo y entonemos las estrofas del himno 414 que lleva por título Oh buen Maestro, despierta. Maestro, oh quiéreme socorrer.
Después de haber adorado el nombre de nuestro Dios, vamos a buscar la lectura bíblica de esta noche, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, un texto muy conocido de todos nosotros y que dice de la siguiente forma: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar para dar inicio a nuestra programación de esta noche. Inclinemos nuestro rostro. Bondadoso Dios, en esta ocasión te pedimos tu bendición, que este programa y este servicio tenga como único objetivo el adorar tu nombre. Te pedimos de manera muy especial que puedas usar al orador de esta noche, que tú lo puedas bendecir, que al exponer tu palabra, lo que él haya de decir sirva para fortalecer nuestra vida espiritual. Si durante el servicio alguien tiene alguna gratitud, alguna petición, Señor, y quisiera manifestarla de manera pública, que pueda hacerlo a través de esta página en el área de comentarios. Rogamos tu bendición y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta noche el encargado y el responsable de impartir la palabra de Dios es nuestro hermano Omar Acosta, anciano de nuestra iglesia, al cual le damos la bienvenida y deseamos que el Señor le use de manera poderosa. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, hermanos. Muy buenas noches, que tengan un feliz miércoles y que las bendiciones del Señor no dejen de abundar en su vida. Quiero compartir con ustedes el mensaje de esta noche, no sin antes haber elevado una oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Dios, porque nos concedes la vida y nos concedes ese privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Quisiéramos, antes que nada, Señor, pedir perdón por todos nuestros pecados, que la gracia y la paz del cielo moren en nuestro corazón y edifiquen nuestro carácter. Ahora que voy a compartir el mensaje de esta noche, te pido que yo calle y que tú hables a través de mí, Señor. Que el mensaje de esta noche reconforte los corazones y que haya cabida en el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos aplicar tu amor y tus enseñanzas a nuestra vida y que podamos transformar el mundo y prepararlo para tu pronto regreso. En Jesús lo pedimos todo y lo imploramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, quisiera comentarles una anécdota. Hace algunos años acudimos como club de conquistadores al campamento de Jalostoc y estuvimos armando el campamento toda la tarde. Era septiembre, así que como ustedes conocen, es época de lluvias y en esa parte de Morelos, específicamente cerca de Cuautla, las lluvias llegan a ser muy torrenciales, por lo cual nosotros entendimos que posiblemente nos iba a llover. Cuando nosotros estábamos armando el campamento, nos dimos cuenta que nos faltaban algunas cosas para resistir una eventual tormenta. No nos preocupamos en esa noche porque estuvo muy tranquila, hubo mucha paz y dormimos bastante bien. La segunda noche transcurrió y también nos sentimos muy tranquilos, pero para la tercera noche, la noche de sábado, comenzamos a ver unas nubes negras que eran varios cúmulos, déjenme comentarles, que se avecinaban en el horizonte de Jalostoc. Empezó a soplar un fuerte viento mientras nosotros estábamos en los eventos bíblicos y entendimos que posiblemente iba a llover. En cuanto cayeron las primeras gotas de lluvia, nosotros corrimos hacia el campamento, tensamos lo mejor que pudimos las carpas y también los canopis, pero ya era muy tarde, porque nos llovió muy violentamente a tal grado que nos hizo obligar a ir al auditorio a dormir porque todo el campamento se inundó. Toda esa noche fue muy tormentosa porque la lluvia simplemente no paró. En esta época de pandemia
posiblemente muchas tormentas han llegado a tu vida. Los comentaristas y los expertos sugieren que se van a perder y que ya se están perdiendo muchos empleos. Mucha gente está quedando sin trabajo y mucha gente, además de todo, está viendo deteriorada su salud. Miren, hermanos, la experiencia no es tan lejana a nosotros, pues muchas personas que son muy cercanas y conocidos han sufrido los estragos de esta pandemia. Han perdido trabajo, han perdido la salud y más aún han perdido la vida. Estos momentos que estamos viviendo son de gran solemnidad donde nosotros queremos fijar nuestra mente en Cristo Jesús. Y tenemos que hacer eso para entender cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Generalmente nos hemos hecho esta pregunta: ¿hay algún propósito en las tormentas de la vida? Y es una pregunta que también se hicieron muchos personajes en la Biblia. Marcos capítulo 4 y versículo del 35 al 39 nos muestra una historia que tal vez tú y yo ya hemos escuchado. Es la historia cuando Jesús calmó una tempestad. Vamos a ver que en aquel día, cuando llegó la noche, aquel día después de que Jesús habría predicado sus primeras parábolas al lado del mar de Galilea a mucha gente, Él se sintió con la necesidad de tomar un reposo en el sosiego y le pidió a sus discípulos que pasaran al otro lado del mar de Galilea para encontrar un reposo y descansar. Entonces Él les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Estamos en Marcos capítulo 4 y versículo 35. Nos dice el versículo 36 que, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, es decir, mucha gente que también tenía un bote y una embarcación también siguió a Jesús mar adentro. Pero nos dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, usted imagine la experiencia que tuvieron los discípulos en esa noche. A pesar de que ellos eran pescadores y posiblemente muy buenos navegantes, ellos sufrieron grandes estragos en esa noche, a tal grado que parecía que las olas iban a devorar completamente la barca. Muchas veces nosotros hemos tenido experiencias tormentosas y problemas, pero llegan situaciones en la vida en las que rebasan todo nuestro conocimiento y toda esa posible capacidad que tenemos para vadearla. Entonces, los discípulos, a pesar de tener mucha experiencia en el mar y a pesar de que muchas veces habían salido bien librados de la tormenta, esa precisa noche, ellos temieron por su vida. ¿Por qué? Porque las olas parecían devorar la embarcación. Ellos hicieron lo mejor que pudieron e hicieron lo mejor de sus esfuerzos y aplicaron lo mejor de sus conocimientos, y sin embargo, la barca parecía anegarse en medio de la tormenta de esa noche. Nos dice el versículo 38 que él, refiriéndose a Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces no te has hecho esa pregunta? ¿Cuántas veces has dudado de la presencia de Dios en épocas tan críticas y tan problemáticas y tan conflictivas como esta? ¿Cuántas veces has dudado de Dios? ¿Cuántas veces te has hecho esta pregunta? ¿Dónde estás tú, maestro? ¿No tienes cuidado de mí que perezco? ¿No me amas acaso? En situaciones tan problemáticas como las que estamos viviendo actualmente, es fácil preguntarse: ¿dónde está Dios? Y más aún, ¿cuál es el propósito que Él tiene en esta tormenta que estamos viviendo? Una experiencia que nos es común y que además todo el mundo está viviendo. Entonces el maestro se levanta y dice: calla, enmudece. Y al instante la tormenta se calma y se hace grande bonanza.
Muchas veces en nuestra embarcación, llamada vida, sufrimos muchas tormentas. Sufrimos a tal grado que nos llegamos a preguntar, ¿dónde está el Maestro? ¿Dónde está ese Señor que me ama y que dio su vida por mí? Más aún, como los discípulos, nos olvidamos que Cristo Jesús navega en nuestra embarcación y aún más está al control de todo. Muchas veces lo olvidamos tal como los discípulos olvidaron en esa noche. Hechos 27 del 13 al 20 nos comenta otra experiencia en una tormenta. Esta vez, el apóstol Pablo, siendo preso, navega hacia Roma. Entonces tiene que atravesar todo el mar Mediterráneo y se le presenta una tormenta. Entonces vamos al versículo 13 y nos dice que sopló una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Muchas veces en medio de la tormenta creemos que no existe más opción que levar anclas, izar las velas y dejarnos llevar. Muchas veces llegamos a creer que el Señor ya no nos acompaña en las tormentas de esta vida y es muy fácil perder la esperanza. Dice el versículo 15 que siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es una embarcación muy pequeña que tenían las embarcaciones más grandes. En caso de que lo requirieran, los marineros se pasaban a esa nave y empezaban a navegar. Entonces ellos recogen el esquife y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, tal como los discípulos también hicieron esfuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Es decir, estaban navegando a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, nos relata Lucas, que en este caso también estaba en esa embarcación, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Has perdido la esperanza? ¿Has sentido que Dios ya no está contigo y que ya no navega? Déjame decirte en esta noche que Dios sigue al timón. Dios se mantiene al control de esta nave y sin duda va a tener un propósito en esta tormenta y va a cumplir el propósito en tu vida. Vamos a Jeremías 29:11. Nos dice el profeta Jeremías lo siguiente acerca del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene pensamientos acerca de nosotros de paz, de bonanza y de prosperidad. A pesar de esta tormenta y a pesar de la tempestad que nos pueda estar allegando a la vida, Él tiene un propósito muy especial para nuestra vida y Él va a cumplirlo en nuestro existir. Él promete a Jeremías que tiene planes acerca de ellos, planes de paz y no de calamidad. Es decir, que Dios no nos va a abandonar a nuestra suerte. Dios no va a dejar que nuestra embarcación navegue a la deriva, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando. Tú que has perdido algún familiar, tú que has perdido la salud o tú que has perdido el empleo en medio de esta crisis por el COVID. Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan para tu vida. Dios desea que esta noche tú creas en Él, que tú deposites toda tu confianza a sus pies y Él va a saber qué hacer. No olvides que Dios sigue al control.
No olvides que Dios te ama. No olvides que Dios ha dado a su Hijo por ti y por mí para perdón de nuestros pecados y para muy pronto morar con Él en las alturas de los cielos. Jamás lo olvidemos, hermanos. Dios tiene un propósito. Nunca dejemos de ver esto. Primera de Corintios 10:13 nos va a decir algo muy importante también. Entonces vamos a Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13. Nos dice el capítulo 10 y el versículo 13 lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos está diciendo que nosotros somos probados de tal forma que nosotros tenemos que edificar algo y tenemos que soportarlo, y Dios no va a permitir que lleguen a nuestra vida tormentas que nosotros no podamos soportar. Dios no va a permitir que tú y que yo vivamos algo que no podemos sobrellevar. Dios ha prometido que junto con ese problema va a venir la salida, y tenemos que tener confianza en las promesas de Dios, porque nos dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y además Dios es fiel, porque no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que nosotros, para que tú, hermano, tu hermana, tu visita que nos estás viendo, podamos soportar. Y nuevamente llegamos a la pregunta: ¿cuál es el objetivo y cuál es el plan en cada tentación? ¿Qué objetivo tiene Dios para todos nosotros? Vamos al libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 3. Y vamos a ver otro pasaje muy importante que quiero compartir con ustedes en esta noche. Nos dice Santiago 1 y versículo 3 que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que somos probados y tenemos que atravesar circunstancias como esta para tener paciencia. Estamos viviendo en un mundo muy caótico donde nadie tiene paciencia, donde cualquiera se desalienta a la más mínima circunstancia y al más mínimo problema. Entonces nos dice Santiago que esta prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, que toda la tribulación debe producir paciencia y debe sacar lo mejor de nosotros, mi hermano. El profeta Habacuc estaba viviendo una situación muy triste, cuando su pueblo, ¿verdad?, el pueblo judío, estaba a punto de ser llevado a Babilonia por haber pecado y por haberse alejado de Dios. Entonces nos dice el profeta Habacuc en el capítulo 3 y versículos del 17 al 18 lo siguiente: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, que a pesar de toda esta situación que nosotros podamos estar viviendo, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, porque Él es fiel y sus promesas son fieles y se van a cumplir. Con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová. Con todo, tu hermano, tu hermana, yo debemos alegrarnos en Jehová, sabiendo que Él tiene un propósito en esta crisis y que en Él no hay preocupaciones. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículos del 25 al 28. Vamos al Evangelio de Lucas. Nos dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, hermanos, no estamos en tinieblas respecto a lo que está sucediendo. No estamos a la deriva en medio del mar tormentoso. Dios tiene un propósito y nos ha dicho que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, cuando las potencias de los cielos son conmovidas, cuando hay disturbios en la sociedad, cuando hay problemas en la tierra, cuando hay hambre, cuando hay tempestad, cuando hay terremoto, Dios está contigo y nos dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermano, tu redención y la mía ya está muy cercana, más cercana que cuando nosotros imaginamos. Muchos quisieron ver lo que nosotros estamos viviendo. Muchos quisieron contemplar los acontecimientos que nosotros estamos viviendo. Muchos quisieron estar aquí y sin embargo a ti y a mí nos ha sido prometida la promesa de Dios. Nos dice Efesios 6:12, ¿cuál es el trasfondo de esta tormenta? ¿Cuál es el trasfondo de esta multitud de acontecimientos que nosotros estamos viviendo? Y nos dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades. Es decir, hermanos, el trasfondo real de este conflicto es el gran conflicto entre el bien y el mal, el conflicto entre Cristo y Satanás, entre las potestades de los cielos y las potestades de las tinieblas, que se lleva también en cada alma humana. Nos está diciendo el Señor que tenemos que voltear a ver las cosas de arriba, no las de abajo. Tenemos que voltear a ver las cosas que son eternas, no las que son terrenales, no las que desfallecen de un momento a otro. No tenemos que fijar nuestra mente en las banalidades, mi hermano. Tenemos que fijar y erguir nuestra cabeza. Nos dice 1 Corintios 1 del 7 al 9 lo siguiente. Entonces vamos nuevamente a 1 Corintios 1 del 7 al 9. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, que tanto tú como yo hemos sido llamados a un propósito muy grande. El propósito de Dios que quiere mantener en nuestra iglesia y que quiere mantenernos firmes hasta el día en que Él aparezca en las nubes de los cielos. Entonces, ¿qué haremos? Ya estamos pasando la tormenta y ya estamos aprendiendo de esa tormenta, que esa prueba produce paciencia. ¿Y esa paciencia qué va a producir? Juan 16, 22 y 33. Nos dice Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Tú y yo posiblemente estemos afrontando alguna pérdida de un familiar, algún ser querido, la pérdida de la salud o la pérdida de algún empleo, y posiblemente en este momento tú estés triste, tú estés preocupado y tú te estés preguntando qué es lo que va a venir después. Pero Jesús te está diciendo que esa tristeza de tu corazón se va a convertir en gozo y que ese gozo va a ser duradero. Dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús vivió lo que tú estás viviendo. El Señor Jesús vivió las tentaciones con que tú y yo estamos siendo tentados. Por lo tanto, ese mismo Señor Jesús que anduvo entre los hombres y que anduvo haciendo tanto bien entre la raza humana, dice, yo te entiendo,
yo estoy contigo y yo estoy al control. Confía, no temas. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía. No dejes de creer. Yo he vencido al mundo. El Señor nos revela su propósito en su palabra. Él ya venció. Al dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, Él ya derrotó a las huestes de Satanás y nos asegura que al final de esta historia vamos a tener victoria en su nombre. El Señor Jesús jamás mencionó que la vida cristiana iba a ser libre de tristeza, libre de pruebas y libre de conflictos. Él jamás mencionó que la vida cristiana iba a ser color de rosa, porque nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero ¿cuál va a ser nuestra actitud? Vamos a confiar en sus promesas. Y confiados en sus promesas, vamos a ver cuál es el propósito que Él quiere que cumplamos. Y para eso vamos a ir a Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, 19 nos dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos está prometiendo una muy bonita promesa. Nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No importa la aflicción y el tormento que estemos viviendo en este momento. Él ante todo nos recuerda que yo estoy al control. Yo estoy al mando. No lo olvides. En el mundo vas a tener tentación, vas a tener aflicción y vas a tener prueba. Aún tus amigos más cercanos se pueden alejar de ti, te pueden criticar, aún tu familia te puede abandonar, pero Él sigue siendo nuestro Padre y Él jamás nos abandonará, porque Él es fiel, porque Él nunca va a dejar de ser fiel y nunca va a dejar de prometer lo que Él ha dicho en su palabra. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 10. En estas circunstancias, como iglesia, podemos perder la esperanza, podemos dudar aún de la presencia de Dios, pero Él nos ha prometido que Él va a estar con nosotros. Entonces vamos al libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor nos está diciendo lo siguiente. Tenemos que mantener la esperanza, tenemos que mantener firme la fe, como el primer día que nosotros escuchamos de ella, como el primer día que nosotros nos enamoramos de Dios. No nos dice que nosotros debemos mantener discusión con los hermanos que nos caen mal. No nos dice que nosotros debemos trabajar solamente en nuestro ministerio. Nos dice que nosotros nos debemos exhortar los unos a los otros. Siempre me he preguntado lo siguiente. ¿Cómo va a ser cuando nosotros regresemos a nuestros templos y cuando volvamos a nuestras iglesias? ¿Vamos a hacer siempre lo mismo o vamos a cambiar? ¿Vamos a trabajar solo por lo de nosotros o vamos a cambiar? ¿Vamos a apoyar a los demás o solamente estimamos que lo nuestro importa? Nos dice el Señor que no debemos dejar de congregarnos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué día habla? Del día de Jesucristo, cuando Él se va a manifestar en las nubes de los cielos para llevarnos a vivir con Él. Pero antes desea que cumplamos como iglesia nuestro propósito de predicar y de llevar el evangelio a todo el mundo. Él nos está diciendo que Él no solamente va a estar con nosotros, sino que nos va a dar el Espíritu Santo. ¿Tenemos preocupaciones? Definitivamente somos humanos y las vamos a tener. Siempre vamos a tener algo de qué preocuparnos. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esa preocupación? ¿Cómo vamos a enfrentar esa tormenta?
Él nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En el mundo nosotros vamos a tener aflicción, siempre vamos a tener preocupaciones. Y para cerrar, querido hermano, te invito a que busques en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 en adelante. Entonces vamos a Filipenses. Filipenses 4:4 nos dice lo siguiente: ¿cuál es la actitud con la que debemos afrontar esta crisis? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor nos dice que de esta tribulación va a traer gozo. Y nosotros como iglesia debemos regocijarnos en sus promesas siempre. Vuestra gentileza, versículo 5, sea conocida de todos los hombres. Debemos no solamente amarnos entre nosotros, sino también amar a los demás como Cristo nos ha amado. Y nos dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermosa promesa para nosotros. Siempre debemos orar, mi hermano. Nunca debemos dejar de estar en comunión con Dios. Las tormentas van a llegar a nuestra vida indudablemente, porque en este mundo vamos a tener aflicción. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el propósito en esta tormenta? Vemos que Dios tiene un propósito para ti y para mí. Tener paciencia y ser edificados espiritualmente para compartir ese evangelio. Porque ante todo esto que está sucediendo actualmente, y todo lo que nosotros estamos contemplando en el mundo, debemos erguirnos y levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Deseo que Dios te bendiga en esta noche, que te bendiga en esta semana y que haga cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Muy pronto vamos a estar con el Rey de los cielos, morando para la eternidad. Pero tenemos que prepararnos y lo que Dios nos dice en esta noche es que tenemos que mantener paciencia y crecer en Él. Para terminar, en esta noche de culto, vamos a hacerlo de la misma manera, adorando el nombre de nuestro Dios, y vamos a entonar las estrofas del himno número 515, que lleva por título Despliegue el cristiano su bandera. Su santa bandera y muestre la ufano al mundo falaz. Soldados valientes, el triunfo se espera. Seguid vuestra lucha constante y tenaz. Despliegue el cristiano su santa bandera y busca en el frente el monte y el valle, la hermosa pradera, contemplen ondeando su gran pabellón. Despliegue el cristiano su santa bandera, predique a los pueblos el libro inmortal. Presente a los hombres la luz verdadera, que vierte ese claro luciente maná. Despliegue el cristiano su santa bandera y muestre ese ramo batiéndose fiel. Ni montes ni fosos serán su barrera, pues lucha su lado.
vamos a terminar con una oración en este miércoles de oración y vamos a orar. Te invito a que inclines tu cabeza. Gracias te damos, amado Padre, porque nos has dado la bendición de estudiar tus escrituras en esta noche. Gracias te damos por ese gran privilegio que nos has otorgado al ser llamados tus hijos y tus hermanos. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque a pesar de la prueba, la aflicción y la espada, tú estás con nosotros y jamás nos vas a abandonar. Bendito sea tu nombre por eso, Señor. Quizás en este momento estemos afrontando una situación difícil, tal vez uno de nuestros familiares ya no está, tal vez tenemos a algún amigo o algún conocido en el hospital convaleciente. Tal vez hemos perdido el empleo, Señor, y tal vez aún hemos perdido la esperanza. Ayúdanos a dirigirnos a ti siempre, a mantener esa comunión estrecha con el cielo que tu Hijo Jesús también mantuvo contigo. Ayúdanos a tener esperanza en el corazón y a cumplir el propósito. Bendice, Señor, a todos los enfermos por esta enfermedad COVID que nos está azotando actualmente. Ayúdanos a, como iglesia, mantenernos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra fe, para que cuando llegue el momento de predicar y de animar a otros a que te sigan, nosotros podamos hacerlo de la mejor manera. Que nosotros no atendamos a nuestras debilidades humanas, que nosotros no pongamos como excusa que no podemos hablar bien, que no podemos testificar o que no podemos orar bien, porque tú has puesto talentos y dones en cada uno de nosotros. Por favor, utilízanos como instrumentos tuyos y que seamos como ministros y como llamas de fuego que alumbren al mundo que esté en oscuridad, Señor. Que cuando llegue el momento de congregarnos nuevamente en nuestras iglesias, que dejemos esa situación de letargo que nos está afligiendo actualmente, esa situación de comodidad, que nosotros podamos levantarnos, que nosotros podamos erigir nuestra cabeza y podamos anunciarle al mundo que la redención está más cerca de lo que creímos, Señor. Por favor, si nos hace falta sabiduría, dánosla. Y si nos hace falta fe, también que tu Espíritu nos ayude a desarrollarla. Que día en día podamos crecer en ti y podamos manifestar los frutos del Espíritu, Señor. Quédate pues con nosotros y jamás nos abandones. Dirige nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Gracias, mi hermano, por habernos acompañado en esta noche. Deseamos que Dios te bendiga y que no dejes de mantener la esperanza, que la mantengamos firme y sin fluctuar, porque fiel es el que prometió y va a cumplir su propósito en tu vida y en la mía a pesar de la tormenta. Que Dios te bendiga.